Buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy día vamos a empezar el tratamiento del tema de los derechos humanos. Voy a abordar tres aspectos. En primer lugar, la cuestión de la historia. Con eso empezamos hoy día y nos vamos a remontar a la antigüedad y sobre todo detenernos en la época contemporánea. En segundo lugar, la cuestión de la naturaleza, aunque ya saldrá de pasada cómo han sido concebidos los derechos, y finalmente la cuestión de la fundamentación, en tercer lugar, es decir, ¿por qué tenemos derechos? Bien, ahora, para empezar, creo útil hacer referencia a un análisis que hace Alan Gewirth acerca de cuáles son los elementos definitorios de un derecho en general. Bien, según este autor del siglo pasado, ya lamentablemente fallecido, todo derecho tiene 5 elementos. En primer lugar, un portador. El sujeto, el titular de los derechos, ¿sí? Le abreviamos con la S. Este es el que tiene derecho, ¿sí? Tiene aquí podríamos abreviar con una D mayúscula, el segundo elemento. Él tiene derecho a un objeto, la O, frente a un respondente, podemos abreviar con la R mayúscula, y finalmente en base a un fundamento F. Bien. Ahora, este esquema es importante antes de empezar la historia porque nos va a permitir comprender mejor algunas ideas que voy a exponer. Bien, ahora hago una breve aclaración. ¿Sí? El sujeto o portador del derecho en nuestro caso es el ser humano. ¿Sí? No es que sea el único, también los animales tienen derechos, por ejemplo las mascotas. Y todos ustedes saben que desde el 2008 nuestra Constitución pretende que la naturaleza también tiene derechos. ¿Sí? A ver, pero bueno, eso es discutible. No voy a desviarme a ese asunto. ¿Ok? Entonces, derechos humanos. Pero este esquema vale para derecho en general. Segundo elemento, ¿qué es un derecho? Esa es la discusión que la haremos en segundo lugar, después de ver la historia. Aunque ya van a salir algunas ideas. Bien, lo que responde a la pregunta ¿qué? ¿Qué es? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Sí?
En tercer lugar, ¿cuáles son los bienes y servicios a los que tenemos derechos? Entonces aquí hay un gran catálogo de aquellos objetos. E históricamente se ha visto que va en aumento, ¿sí? Algunos teóricos creen que en exceso, hablan de una inflación. Bueno, ahora, el cuarto componente es importante por lo siguiente. El respondente es todo aquel que tiene una obligación con respecto al titular, ¿sí? Entonces, el respondente tiene un derecho, perdón, una obligación, un deber con respecto al sujeto, ¿ya? Mientras que el sujeto tiene un derecho, en cambio, los respondentes tienen obligaciones con respecto a ese. Y por último, el quinto elemento responde a la pregunta de ¿por qué? ¿Sí? Bien. A ver. Entonces, esto es ¿derecho a qué? ¿Hay derecho al trabajo? ¿Sí o no? No todos están de acuerdo. ¿Ok? Bien. Entonces, este quinto elemento lo dejamos para el último, será para la próxima semana. ¿Ok? La discusión sobre todo entre justnaturalismo y justpositivismo, entre otras corrientes. Bien, ahora veamos brevísimamente algunos jalones importantes en la historia. Me voy a remontar a los estoicos, la antigua Estoa. Que desde una posición justnaturalista, ¿sí?, cree que todo ser humano, por serlo, independientemente de si es libre o esclavo, griego o bárbaro, tiene derechos, ¿sí? Entonces, hay derechos naturales. Recuerden, el primer estoico, Zenón de Sitio, fundó su escuela en Atenas alrededor del año 300. A ver, ese es siglo III antes de Cristo. Pero es una escuela que pasó también a Roma. Se dice que la existencia de la escuela es de unos 6 siglos. A ver, entonces, desde el fundador, y continuando con sus siguientes jefes, como Crisipo de Soles, se afirmó que por naturaleza el ser humano tiene derechos. ¿Cuáles? ¿Sí? A ser tratado con justicia y benevolencia. Y ese es un elenco de 2 objetos, ¿sí?, ser tratado con justicia y benevolencia. Bien. Séneca también dice, todo ser humano merece ser el objeto de amor.
destinatario de un amor fraterno. ¿Sí? Entonces, como un derecho. Bueno, entonces aparece aquí esta idea de fraternidad entre todos los seres humanos. A ver, esta idea obviamente no es, podemos decir, original de Séneca. La idea está en el judaísmo. Por ser hijos de Dios, todos somos hermanos. Pero acá no hay ese fundamento religioso. ¿Sí? Bien. Entonces, la primera corriente que menciono está hablando de derechos naturales. Y eso es muy importante. Si nosotros nos remontamos al siglo V, a la sofística, vamos a ver que la tendencia general era hacia el reconocimiento de la diversidad. ¿Sí? Cada sociedad tiene sus leyes, cada una reconoce ciertos deberes, ciertos derechos, y eso es por convención. Recuerden, nomos, uno de los significados de nomos en griego es convención, por lo tanto, acuerdo. Los sofistas están en una tendencia contraria. ¿Sí? No hay derechos humanos, los derechos son de una sociedad específica. Acá estamos a un nivel universal. Todo ser humano, por ser lo que es, tiene derechos. ¿Sí? A ver. Entonces, no porque es ciudadano de Roma o de Atenas, de Esparta, sino porque es un ser humano. ¿Sí? Bien. Entonces, esto es novedoso, sobre todo si recordamos la posición de la sofística, ¿okay? Que negaba algo universal para quedarse en el relativismo. Avancemos, vamos a la Edad Media. Quisiera referirme a cuatro autores. Especialmente San Juan Crisóstomo, San Basilio, Gregorio Nacianzo y San Ambrosio. ¿Sí? Ya, estos son de Occidente. Gregorio Nacianzo, San Basilio son cristianos ortodoxos de Constantinopla, de Medio Oriente. De estos dos, el primero es conocido por sus comentarios al Evangelio. Y no sé si ustedes conocen, San Ambrosio fue quien influenció para que San Agustín se convierta al cristianismo. ¿Sí? Obispo de Milán, mucho mayor que San Agustín. ¿Sí? Bien, entonces, lo que dicen estos autores, desde el punto de vista cristiano, es que
La comunidad de bienes es la situación natural del hombre. Nuevamente aparece aquí la referencia a lo que es natural, por oposición a lo social. Sí, más bien la propiedad privada ha sido creada por el derecho de gentes. El ius gentium. ¿Sí? Vamos aquí. Derecho de gentes. Es decir, el derecho de los pueblos. Por lo tanto, depende de esta propiedad privada de una autoridad, la concesión de una autoridad. ¿Sí? Bien. Por derecho natural, propiedad común. En cambio, por creación de quien está en el poder, esa es propiedad privada. Y además, detrás de la creación de esta propiedad privada, se pone el pecado. Se ve con malos ojos la propiedad privada. Pero quizás esto tiene antecedentes bíblicos. Recordemos la parábola del joven rico. ¿Sí? Un joven le pregunta a Jesús: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para ganar el reino de los cielos? Jesús le dice: cumple los mandamientos. Dice: ¿qué más me falta? Ya los cumplo, ¿qué más me falta? Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tiene, repárteselo a los pobres y luego ven y sígueme. Y el joven se alejó triste porque era rico. Y Jesucristo añade: más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja que no que un rico entre en el reino de los cielos. Bien, ahora, a partir de esa parábola, sabemos que los apóstoles vivieron en comunidad, compartiendo todas las cosas en común, y nadie pasaba necesidades. Eso está en el libro de los Hechos, un par de veces. San Agustín se negaba a ordenar sacerdotes a quienes no cumplían la parábola del joven rico. ¿Sí? Voto de pobreza. Entonces, las palabras mío, tuyo, eran mal vistas. ¿Sí? Ahora, si pasamos al pensamiento escolástico, bueno, esto es obviamente una generalización. Habría que distinguir. Hay una diferencia dentro de este periodo, pero la mayoría de los pensadores afirman lo siguiente, que nuevamente regresamos acá. Tenemos derecho a ser tratados con justicia. ¿Sí?
Pero la propiedad privada y la esclavitud son injustas. Por lo tanto, a partir de estas dos premisas, se saca la conclusión de que tenemos derecho, ¿sí?, a vivir en una sociedad sin propiedad privada ni esclavitud. Bien. Ahora, lo importante de recalcar aquí es que, por lo menos hasta el Renacimiento, se juntaron la propiedad privada y la esclavitud como algo censurado. Desde finales del siglo XIX, con la finalización de la esclavitud, ¿sí?, creo que ya nadie acepta que haya esclavos, pero se perdió esa pareja que también estaba excluida, la propiedad privada, ¿sí? Bien, ahora creo que no hace falta indicar que estamos hablando de algo normativo, ¿sí? La realidad dista mucho de ajustarse a lo que es la conclusión de este argumento, ¿sí? Bueno, ahora pasemos a la Edad Moderna. A ver, vayamos al siglo XVII. A ver, una idea que vale la pena resaltar es la de Hobbes, ¿sí? Todos saben que este autor es contractualista. Pero, es decir, a ver, tiene una idea de el pacto social. ¿Qué problema trata de resolver esta corriente contractualista? La de cuál es el origen de la sociedad. ¿Por qué el ser humano vive en sociedad y no en solitario? ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, hay una frase que no sé si la menciona, que decía que el hombre es un lobo por naturaleza, no sé si tiene precisarla. El hombre es lobo del hombre. Sí. A ver, según este pensamiento, el hombre no siempre ha vivido en sociedad. Entonces, para esta corriente pactista, los tiempos más primitivos del ser humano transcurrieron en lo que se llama el estado de naturaleza. Es decir, una fase, lo más primitiva de nuestra historia, lo más cercano al salvajismo, a la barbarie.
donde cada quien tiene derecho a todo aquello a lo que le permita sus fuerzas. Y sobre todo el derecho de castigar por una violación. ¿Sí? Si es que alguien cree que ha recibido una ofensa grave, entonces si puede matar al otro, lo hace. Pero el problema es que también le pueden matar a él. ¿Sí? Entonces, ahí estamos de una situación de venganza, retaliaciones, algo invivible. Entonces, según este pensamiento, llega un momento en el que la gente dice, hagamos las paces. Esto, no podemos seguir así. Entonces, pongámonos una autoridad que sea la que nos va a proteger, la que nos va a poner leyes y le vamos a obedecer. Entonces, hagamos un pacto. Esa es la historia. ¿Sí? Se crea, por lo tanto, ahí la sociedad. Después que vivimos por algún momento, por algún periodo aislados, se crea la sociedad por voluntad, por acuerdo mutuo, y ahí aparece el poder, una autoridad, ¿sí? Por acuerdo mutuo. Entonces, esa es la historia, esa es la narración que nos cuentan para resolver este problema, de cuál es el origen de la sociedad, de por qué surgió. ¿Sí? Bien, ahora lo que me interesa de Hobbes dentro de, de este brevísimo vistazo histórico es que el pacto supone derechos naturales. ¿Sí? O sea, no todo derecho es fruto del pacto o una concesión del poder, sino que el pacto tiene que respetar ciertos derechos anteriores a ese pacto. Y otra idea importante es que si es que la autoridad no cumple su función de protección, si garantizar el orden, la paz, la seguridad, entonces pierde su legitimidad. Obligación del poder. Garantizar la protección. ¿Sí? La seguridad. ¿Sí? Ese es el grado cero del bien común. Y si es que falla en esta función, entonces pierde legitimidad. ¿Sí? Bien. Esto es importante por lo siguiente. ¿Sí? Quien está en el poder, pensemos en un monarca, tiene que organizar la sociedad de tal manera que idealmente debería estar prohibido los asesinatos, los robos, engaños, violaciones, etc. ¿Sí? Ahora, entonces, hay instituciones encargadas de esa protección. Los súbditos tienen
derecho a la seguridad. Y el monarca tiene la obligación de satisfacer esa seguridad. ¿Ok? Bien. Entonces, fíjense esta correlación. El súbdito, el titular, los individuos tienen derecho a la protección del Estado, del poder público, y en cambio este tiene un deber con respecto a esos individuos, ¿sí?, de satisfacer esa protección. Y si es que el poder no cumple su obligación, los otros tampoco tienen obligación de obedecerle, ¿sí? Entonces, esta idea seguramente es antigua, la de que a quien no cumple su parte, no hay por qué cumplirle aquello que se ha pactado, ¿sí? Es decir, cuando... A ver, este pacto se realiza entre... Bueno, no quiero generalizar, dentro de esta corriente hay variedades, por ejemplo, el propio Locke no tiene la misma concepción, tampoco Rousseau, hay ahí diferencias al interior de toda esta corriente. Pero la idea general de la época es la de que este sujeto titular de derechos los tiene frente al poder, frente al soberano. Estamos pensando en un monarca. Y ese monarca tiene obligaciones. Ahora, estoy aquí hablando de una obligación. Eso quiere decir que la actuación del poder tiene límites. No estamos hablando de monarquías absolutas, autocracias, y que cuando el monarca incumple sus obligaciones, entonces los demás quedan libres del pacto. ¿Por qué tienen que estar sometidos a poner de su parte? ¿Sí? Entonces, se le aplica este principio. A quien no cumple la parte del contrato, ¿sí?, pierde el derecho de que los otros le cumplan a él. ¿Ok? Bien. Ahora, avanzando, veamos la segunda mitad del siglo XVII. Sí, 1650 hasta fin de siglo. ¿Cómo se concebían los derechos en esta época? Y con eso voy a dar una respuesta a la naturaleza de lo que es un derecho, ¿sí? Un derecho está concebido como una protección, un escudo frente a los abusos del poder.
Es decir, en base a la creencia de que el ser humano tiene derechos, se pone obligaciones en el monarca. Hay ciertas cosas que el monarca no puede hacer. ¿Sí? Entonces, obligación de no hacer ciertas cosas. Pensemos, por ejemplo, el respeto de los derechos procesales. Que no se le acuse a alguien de un delito que no está en la ley. O que el castigo no sea más grave que la falta. Derecho a no ser torturado. ¿Sí? Entonces, insisto acá, derecho de un individuo entraña, conlleva obligación por parte de un respondente en particular, el que está en el poder, el monarca. ¿Sí? Entonces, si hay derecho a un juicio justo, entonces el monarca no puede emitir su veredicto caprichosamente, al antojo. ¿Sí? La existencia de un derecho acarrea la existencia de obligaciones por parte del respondente. Esa correlación está presente, ¿sí?, a lo largo de este recorrido. ¿Sí? Pero fíjense, aquí es obligación negativa, de obligación de inacción u omisión. ¿Sí? Y llegamos así a la Revolución Francesa, 1789, y la Declaración. ¿Sí? Declaración del hombre y del ciudadano, ambas cosas. El ciudadano francés, o sea, de la República Francesa, y del hombre en general. ¿Sí? Entonces, veamos nuevamente aquí aparece la influencia del justnaturalismo. ¿Sí? A ver, y explico esto y hacemos un receso. ¿Sí? A ver, la declaración luego se incorporó a la Constitución de la Primera República Francesa. Eso debe ser del año 1790, a ver, creo que debe ser 93. ¿Sí? ¿Ya? Sí. Ya. Ya, gracias. A ver. Derechos naturales. Es decir, nuevamente la idea es que cuando se habla de derecho natural, estamos hablando de un derecho
que está en la naturaleza. Es decir, si nosotros vamos más allá de lo que es la especie humana, la sociedad humana, vamos a ver que en otras especies animales también hay derechos. Esos son los derechos naturales. La naturaleza ha prescrito ciertas normas, derechos y obligaciones que rigen para las especies animales. Nosotros somos simplemente un caso más de esas leyes generales. Entonces, nuestros derechos humanos como casos específicos, ejemplificaciones de algo más general, el derecho natural. ¿Sí? Ahora, bueno, voy a detenerme aquí para, después del receso, ver cómo se han constitucionalizado los derechos ya en la época contemporánea post-Revolución Francesa. ¿Sí?